su blanqueamiento, a amosar una cara amable de la monarquía entre la población al través de la cultura, del deporte o de la ciencia. La monarquía borbónica atópase en a mayor cris de la súa historia, abellugant un estado antidemocrático, heredero del franquismo, que nos niega los derechos y las libertades más fundamentales. Todos los gobiernos que vio hasta ahora escaécense de que aquí la democracia fue arrasada con una guerra civil por los mesmos que hoy viven del nuestro mugor y los nuestros impuestos. Y aquí donde vienen a tejer un discurso fascista, porque Asturias y el so principado, los sos fíos aparecen como los nuestros príncipes y la clase trabajadora como súbditos. 40 años. ¿A qué suena la cifra de 40 años en Asturias? Suena a la duración de una dictadura. Pues no falamos de la de Franco, falamos de la de los sus sucesores. Hay 40 años que los Borbones y el Estado español crearon en Asturias la Fundación Princesa y ellos mismos dijeron pa' qué nuestros estatutos. El su principal objetivo es fortalecer los vínculos entre Asturias y el título que tradicionalmente ostenten los herederos de la corona de España. Dedíquense a crear ese vínculo porque en realidad no existe. Asturias no tiene rey, Asturias no tiene princesa. Dedíquense a crear ese vínculo porque saben que los asturianos y las asturianes no nos identificamos con la corona de España. Una fundación que para intentar someter a Asturias ingresa cada año más de 5,5 millones de euros y que cada año recibe del gobierno español 300.000 euros. Quiere decir que en los caberos años este gobierno español tan progresista que tenemos y los anteriores del PP dieron y a la fundación más de 2 millones de euros. Todo a mayor honor y gloria de la princesa Leonor, heredera de Felipe VI, heredero del rey Fusiu, heredero del mismísimo Franco. Un gobierno del PSOE Unidas Podemos que sigue condergando y calteniendo entre reyes a cientos de políticos antifascistas, independentistas, comunistas y anarquistas, muchos de ellos con graves malures y condergados de algunos a una cadena perpetua tapecía. Por no hablar de cómo están sorreciendo los mecanismos represivos, subiendo el sueldo un 20% a los cuerpos policiales, mentanto no se contrata el personal médico necesario en un andancio, mentanto derrochen miles de millones en armamento militar, tanques o misiles. Además, hoy toca nos falar de otro preso político, Dani Gallardo, que cumple un año en prisión preventivo por un montaje policial, por el solo hecho de ir a una concentración en solidaridad con el pueblo catalán. ¿Cómo se puede ni siquiera plantear que este es un gobierno de progreso cuando perpetúa la misma represión político que los anteriores? Son parte del problema y como tal tenemos de combatirlos. ¿Por qué esos esfuerzos y ese gasto de presupuestos en Asturias por parte de la Fundación Princesa? Porque en realidad ellos saben y nosotros sabemos que Asturias no es súdita. El nuestro pueblo ni quiere ser vasallo de naide. Somos un pueblo trabajador con dignidad. La misma dignidad que muestra la plantilla de la sanidad pública que refugó recoger ese premio Principiegu en porcau de represión, corrupción y franquismo. La misma dignidad que muestra la plantilla del Alsa, la de Bauste, la de Vesuvios, la de Alu Ibérica o la de Alimerca y la plataforma de auxiliares de ayuda a domicilio. La misma dignidad que muestren les paraes y los parados de Asturias, les pensionistas, la mocedad que se vio obligado a emigrar, los asesinados anónimos en fueses y cunetes, les mujeres víctimas del patriarcado, los discriminados por razones de sexo, de raza o de idioma, los que caltienen las Asturias de producción tradicional, los vecinos solitarios en los pueblos. Ese sí, esas son las personas que dan dignidad y que tienen viva Asturias y orgulloso a este pueblo. Un pueblo que como el nuestro tiene larga tradición obrera, militante y revolucionaria, no va a permanecer pasivo en estos tiempos. No va a aceptar las respuestas conformistas, ni les reformistas, ni en el colaboracionismo cómplice de la socialdemocracia española. Un pueblo como el nuestro tiende a generar una respuesta potente, continua y unitaria, junto con los demás pueblos trabajadores del Estado,
entre la monarquía y entre el Estado autoritario y represivo. Nel so intento inútil por lograr una Asturias servil y monárquica, la Fundación Princesa axunta nel so interior toda la clase de enemigos del pueblo trabajador e tal so patronato compuesto por grandes corporaciones bancarias y empresariales como ArcelorMittal, BBVA, Banco Sabadell, Corporación Masabeu, Abengoa, Liberbank, Hidroeléctrica del Cantábrico, Alsa, Banco Santander, Corporación Vips Sigla, etc. Todas ellas son corporaciones multimillonarias que, además de enriquecerse con horas interminables y precarias de nuestro trabajo pagado con salarios míseres, evaden impuestos en paraísos fiscales que algamen más de 250.000 millones de euros. Son les rentes del trabajo les que caltienen el gasto del Estado y en cuenta de tornalo en derechos sociales y servicios públicos para la clase trabajadora, destínalo a instituciones como la monarquía o el rescate de empresas y bancos, como nos pasó en el año 2008. Poro decimos dictadura, porque en cuenta de invertir en sanidad, educación, pensiones, residencias, otros servicios fundamentales que necesita la clase trabajadora, inviertes en caltener y salvar al capitalismo. Con unos servicios públicos fuertes, la crisis sanitaria no provocare tantas muertes y el caos que carecemos por la pésima gestión de este gobierno, que ni siquiera en esta crisis apostó decididamente por fortalecer lo público. A las contras sigue salvando a los mismos que provocaron esta situación de anguaño, porque la crisis sanitaria y la nación no tienen componentes externos, sino intrínsecos. A este sistema que arrasa la natura con la pérdida de la biodiversidad, sobreexplota la tierra con la agroindustria intensivo y nos está condenando la desaparición a corto plazo. Porque vemos con claridad que la alianza entre el gran capital y la monarquía sirve para reconvertir la figura de trabajador na de esclavo de contrato temporal, sirve para reducir los sueldos medios a pagues menguais que fan imposible cualesquier proyecto vital y sirve para reducir la condición de ciudadano libre a la de siervo del sistema. Vemos con claridad cómo la monarquía no tiene llendes políticas, llegales ni nétiques, nel son fotu por enriquecer y perpetuarse. Y cómo la casta político que ocupa las instituciones de gobierno y representación defiende esa monarquía española, cohabitando con ella en las mismas condiciones de indignidad y corrupción. Así naye que el sistema político español no ni sirve a Asturias, no ni sirve a los trabajadores. La monarquía española, la so constitución, el so gobierno, el so congreso, el so senado, el so estatuto de autonomía y la so Xunta General del Principado no nos representen. Poro tenemos claro que Asturias no tiene rey, porque la corona española y el régimen político que heredaron de Franco son todo lo contrario a lo que deseamos para Asturias, para la clase trabajadora y para los nuestros fíes y fíos, para los que no vamos por un país de libertad, de justicia social, de igualdad, de trabajo digno, de soberanía popular, que respete da fechu la identidad de las personas y la identidad de nuestro mismo pueblo. Ya lo decía Francisco Morazán, general y político hondureño, a caballo entre los siglos XVIII y XIX. Para desaniciar el mal de las naciones y en menester destruir les monarquías. Nel Estado español, finar con la so monarquía y acabar con el régimen posfranquista, nacido con la Constitución del 78, y conseguir la justa libertad de los pueblos y de la clase trabajadora. Con ese objetivo, con el de destruir la monarquía, símbolo y piedra clave del sistema capitalista que nos explota y oprime, hacemos un llamado a los asturianes y asturianos, un llamado para organizarse, para comprometerse, para militar, para no callar, para dar la cara entre los usos y abusos de este sistema corrupto que nos explota. Porque no es posible estar quieto y callado cuando ves las consecuencias de que el fascismo español resolviere en el año 1975 la crisis de modelo de Estado colocando como heredero a un rey Borbón, ni cuando ves que el Estado español torna a resolver en 2014 la crisis jubilando honrosamente a Juan Carlos I y coronando a Felipe VI. Otra caña del mismo árbol podre que tomó posesión agradeciendo, como no, el reinado excepcional del rey Juan Carlos I y calificándolo de llegado político extraordinario. No es posible estar quietos y callados
cuando la ciudadanía de a pie, todos y todos nosotros, tenemos la obligación de pagar todos los años a un rey casi 8 millones de euros para que se mantenga. Y es decir, que nos obliguen a dar casi 600 salarios mínimos interprofesionales, 600 salarios, más lo que la Casa Real saca de tráfico de influencias, de publicidad, de comisiones, de fraudes fiscales. Para que se mantenga, para que nos diga que aunque robe y es superior a nos, para que transmita el poder por herencia, para que adormeza y desactive reimpuestos sociales, para que justifique la explotación capitalista y la desigualdad, para que perpetúe la jerarquía social y el imperio militar, para que en fin nos fuerce a ser ciudadanos y ciudadanos sometidos a un régimen monárquico español. Mentanto mos quede una gota de sangre en circulación, non nos permitiremos ser cómplices por silencio o inacción de este régimen explotador. La única igua y dejar atrás este régimen y construir un sistema que garantice una vida digna a todos los pueblos del Estado. La igua no pasa por votar cada 4 años para tener un recambio de gobierno que siga gestionando los intereses del capital, sino por un cambio de Estado, fruto del desarrollo de un proceso revolucionario que lleve a la clase obrera a tomar el poder político. Para algamar esa meta, la movilización, la organización y la lucha consecuente en una misma dirección son elementos imprescindibles. Asturias non tiene rey, Asturias non tiene princesa, Asturias tiene trabajadores explotados, xente en paro, ciudadanos y ciudadanos con derechos amenorgados, población con necesidades básicas sin cubrir, compatriotas emigrados a la fuerza, una identidad propia por reconocer, un proyecto de libertad por construir entre todos y todos. Y es tiempo de xuntances, y es tiempo de trabajar a comuña por desaniciar el mal que nos ataca como pueblo y como clase trabajadora. Y para eso, como dijo Francisco Morazán, ye mester destruir esa monarquía. Xuntes y xuntos, con persistencia, con atrevimiento, con originalidad, con puxo, sigamos xuntándonos, xuníos, nesi camín, en fotos populares comunes y de liberación. Muerra la monarquía, puse a Asturias, puse a la lucha de la clase obrera. ¡Puse a Asturias!